cuando decías esto de que para vos la política del siglo XXI en Argentina de alguna manera la empieza Milei. ¿Y por qué no incluís en esto a Macri? Es decir, ¿por qué el PRO te parece más del siglo XX que del siglo XXI? ¿O cómo estableces la relación entre ambos fenómenos? Yo creo que el PRO se queda a mitad de camino. El PRO se construye como contracara, como el antikirchnerismo. Si bien es una identidad del siglo XXI, nace ya en el comienzo del siglo XXI, pero con prácticas tradicionales. Digo, un partido más empresarial, gerencial, pero con una estructura también jerárquica de cuadros, donde eso lo lleva a confrontar de una manera casi en igualdad de condiciones. Arman un partido, como dijo Cristina, armen un partido y ganan elecciones. Bueno, armaron un partido y ganaron elecciones. Pero no cambiaron las prácticas. Las prácticas terminaron siendo relativamente parecidas. Agarrar un dirigente de un barrio y que había estado con el peronismo y ahora pasó a estar con ellos. Cuando vos buscás, la gran mayoría tienen su antecedente en el panperonismo o en el radicalismo. Horacio Rodríguez Larreta había sido funcionario de la Rúa, Vidal también, Ritondo dirigente del peronismo, Santilli también. Digo, cuando ves cómo se componen, son más parte de una cultura política tradicional que de una nueva cultura política. Cuando vos ves el mileísmo, decís, ¿y esta gente de dónde salió? Es el día de hoy que desconocés funcionarios de primera línea o en lugares muy importantes dentro del gobierno de Milei. Digo, tal vez no ministros, o sí ministros. Sandra Petovelo, ¿quién la tiene en la agenda como Carolina Stanley? Era no solamente una figura dentro de lo que era la estructura del PRO, sino que venía de una familia muy importante en términos económicos de la Argentina. Bueno, Sandra Petovelo no la tiene ninguno de nosotros, la tenía en el radar. Salvo los que tenían que posicionar a algún candidato en Majul, tal vez la tenían ahí como productora. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, digo, son las herramientas con las cuales ellos desarrollaron su comunicación y no está mal. Es Digo, distinto mira, nomás. un día yo tuve la oportunidad de tener en un brindis un mano a mano con el presidente Correa, que le había dado una charla y había planteado que, bueno, que los medios de comunicación en Ecuador eran todos malos porque trabajan para los bancos. Entonces yo le digo, presidente, está muy bien lo que usted dice, el problema es nosotros qué. Digo, nosotros, aquellos que en realidad no nos identificamos ni con la derecha, ni con la centro derecha, ni con los bancos. Bueno, ¿qué hacemos para construir nuestros medios de comunicación? Nuestras voces, nuestras maneras de expresar. Digo, porque si no es fácil decir, che, todo esto está mal. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Digo, el referente de la comunicación del kirchnerismo fue Spolky, como empresario de medios. El 11 de diciembre terminó la pauta y cerró los medios y dejó a la gente sin trabajo. Digo, bueno, entonces hay que revisar también las acumulaciones propias. Por lo menos esta es mi mirada, digo, cada uno, viste, hay gente que se rasga la vestidura mostrando a ver quién es más o menos peronista y tiene un peronómetro, un socialómetro. El hombre es el hombre y sus circunstancias y cómo ejerce lo que dice que hace. Coincido. De hecho, como una de las cosas que a mí me parecen interesantes para pensar en cómo evaluar a una persona o incluso cómo evaluar a una organización, sea de tipo que sea. Es decir, una persona o una organización en un mundo contradictorio tiene que tener contradicciones. Y el problema es cuál es la resultante de su acción en el marco de esas contradicciones. Es decir, si el saldo que queda es una acción positiva para un fin que uno considera que es correcto, o si el saldo de esa acción es un saldo que uno dice, no, mira, dejó un tendal de gente en el camino y no hizo nada que sea suficiente como para compensar de alguna manera eso. Digo, porque Eh, todos vamos de alguna manera por la banquina en algún momento de nuestra vida. Digo, en algún momento hicimos algo que no había que hacer, y sí. Nos rateamos una vez, digo, nos copiamos para ver cómo sacamos una nota mejor. Pasa. Digo, el tema es el saldo y hacia dónde apuntás esa construcción. Digo, seguramente el que me escuche dirá, bueno, ¿qué hiciste vos? Bueno, cada uno debe dar cuenta con su accionar y qué es lo que acumula a lo largo de su vida. Digo, yo intento refrendar con mi acción
Digo, intento tener un medio que tiene una línea editorial, una mirada del mundo concreta, correcta, o sea, no sé si correcta, digo, una mirada política sobre el mundo que no inhabilita al otro. Yo no soy quien para decir tal no puede hablar. Digo, hay algunos límites, por supuesto. Digo, un procesista, alguien que reivindica el genocidio, no está dentro de mis vínculos ni personales ni dentro del medio. Pero después, una idea política que es convalidada por una cantidad de votos, será el tiempo el que lo juzgue y la sociedad. Digo, yo creo que hoy estamos en un grave problema porque no encontramos a alguien o algo que exprese una alternativa a lo que estamos viendo como gobierno. Y yo creo que hay cosas que no están bien.